para la gloria y la honra de nuestro amadísimo Señor Jesucristo, en quien habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, en quien estaba la vida, y la vida que era la luz y es la luz de los hombres, obviamente de los hombres convertidos. Vamos a iniciar con el capítulo 2 de la primera de Juan. Adelante, fraterna. Primera de Juan, capítulo 2. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Aquí salió el Paráclito, el abogado. Este es un abogado que se afanó tanto por vencer el caso contra su cliente, que somos nosotros, y cuando ya no le quedó otra más de que admitir que no, pues sí, ¿cómo le ayudo? ¿Cómo lo defiendo? Si es culpable de todo. Y hasta de más, que ni siquiera sale aquí, porque el fiscal como que no ha hecho bien su trabajo, ¿no? Y el fiscal pues es el diablo, es el acusador. ¿Cómo le hago si son culpables de eso y más? ¿Y cuál va a ser la sentencia? Pues el duro flagelo corporal por los pecados. Ahí en el Código Penal del Supremo Tribunal de Justicia Divina está estipulado así. Y por haber estado unido a Satanás en su naturaleza maligna, caída del hombre y caída de Satanás, pues ahí sí alcanzó, según el código, la pena de muerte. Y ya, se acabó, no lo vas a defender, no, sí. Voy a prestarme para una muerte vicaria, que era en el derecho antiguo una muerte válida, legal, que alguien muriera por otra persona. Pues este Paráclito, este abogado, se aferró tanto que dijo, yo voy a morir por mi cliente, ya que no lo puedo defender de ninguna otra manera, ni cómo ayudarte, porque pues, estás mal, muy mal. Saliste más corrupto y perverso que los mismos ángeles caídos, porque tú como tienes un cuerpo y puedes asesinar y robar, y nunca lo has dejado de hacer como imperios, pues ni hablar, voy a tener que sacrificarme. Y entonces ya fue cuando el Señor, como el Paráclito, nos defendió, murió por nosotros y nos exoneró de todo cargo y de toda culpa delante del juez supremo y único e incorruptible en todo el universo, Dios mismo. Bueno, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo, porque obviamente un abogado pues debe de ser justo, ¿verdad? Para defender a los injustos que éramos nosotros. Adelante, fraterna. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los del mundo, por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos. Aquí Juan como que quiere asomar un poco de judaísmo. Dice, no solo los nuestros, no solo los pecados, pues los nuestros, ¿a quién se está refiriendo? Sino a los de todo el mundo. Pues obviamente a Israel. Dice, sino a los de todo el mundo. Lo bueno es que Israel ahora es la iglesia, la eclesia. Todos los convertidos somos Israel. Israel completo va a ser salvado. Cuando entre la plenitud de los gentiles, entonces Israel completo va a ser salvado. No los judíos, sino porque Israel solamente está constituido por hermanos en Cristo. Todos los que creemos en Cristo somos los que formamos ahora Israel, no los judíos de sangre y de carne, de etnia, de religión judía. No, esos ya no son Israel. Por eso cuando se refiere a que luego todo Israel será salvado, no se refiere a los judíos, se refiere a todo Israel, y todo Israel está compuesto por todos y cada uno de los convertidos al Señor Jesucristo. Estos somos Israel, ese es el Israel completo, todo Israel que va a ser salvado. Bueno, pero aquí Juan como que quiere mostrar un poquito de judaísmo, pero luego se va, no solo los nuestros, sino los de todos los pecados del mundo. Adelante.
Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Ahora ya sale el amor aquí en el apóstol Juan, que es conocido como el apóstol del amor, aunque inicialmente exalta más el atributo de la vida. Ahora acá en sus cartas aparece el amor del Padre, ¿no? Que está en nosotros. Adelante. Por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en Él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando, y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz. ¿Ven cómo está en tinieblas el cristianismo? Porque aborrecen a sus hermanos, nada más porque pertenecen al redil ilegítimo de otro dirigente por allá que le pusieron otro nombrecito a su congregación. Y se aborrecen. Y dentro de las congregaciones, de las sectas y de los grupos libres y las denominaciones y de las religiones, cualquier agrupación de tipo cristianoide, hacia adentro también es una serie de golpeteos, politiquerías, grillas, como diríamos en México. Entonces terminan aborreciéndose, porque a eso están destinados todos los grupos humanos, sea de lo que sea. Por eso acá, pues obviamente estamos viendo que no están en luz. Al no estar en luz no se les revela lo profundo del evangelio, que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. No tenemos nosotros esperanza de gloria por nuestro comportamiento y nuestros hechos, nuestras obras, no es por obras, como sabemos, para que nadie se gloríe. Así que, si están en tinieblas, ¿cómo se les va a revelar lo profundo del evangelio, lo espiritual del evangelio? Por eso siempre andan con cosas prácticas, que si un vecino se le poncha una llanta, tú te paras a ayudarlo, y no sé qué cosas, o sea, hacen una serie de historias así por el estilo, que son entretenidas, es puro entretenimiento para la gente, ¿no? Y con ánimos así de mucha bonacidad, que son muy bondadosos, no sé, tienen un aspecto muy raro. ¿Por qué? Porque están en tinieblas, como aborrecen a los hermanos, a los que no se reúnen con ellos, sus dirigentes los entrenan para que aborrezcan y rechacen a todos los que no se van a reunir ahí con ellos. Porque dicen, no guardan la unidad porque no están ahí con ellos. Eran de nosotros, pero salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Aplican la que Juan más adelante dice, como si ellos tuvieran la oficialidad del cristianismo, como si tuvieran una central única autorizada para leer las escrituras y comentarlas o explicarlas o enseñar o mostrarlas, no enseñarlas, porque no tienen enseñanzas, pero sí las podemos mostrar a los incrédulos para que se conviertan y a los convertidos para que nos edifiquemos aún más. Entonces, si estás en tinieblas, pues ¿cómo vas a ahondar en la visión espiritual del evangelio? Por eso no les queda otra más de que irse a lo práctico, como dicen ellos, y lo aprecian como si fuera el meollo del evangelio. No han despertado todavía del sueño y no han podido ver que esto es todo espiritual, más allá de la naturaleza humana y de la naturaleza caída. Tenemos la naturaleza divina, somos participantes de la naturaleza divina. No lo pueden ver ni creer,
se espantan si empiezan esos temas. Y aunque se los enseñes en las escrituras, están vedados, están velados, no pueden verlo. Están vendados. Bueno, adelante, fraterno. El que ama a su hermano permanece en la luz, y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas, y anda en tinieblas, y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os escribo a vosotros, padres, ¿Ya leíste ahí? porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios Padre, permanece para siempre. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos, porque esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unión del Santo, y conocéis todas las cosas. Bueno, es que cualquier persona, cualquier hermano, que aún siendo convertido genuino, esté dentro de una congregación secta, aunque ellos no crean que sea secta, secta viene de sector, están seccionados, están divididos del resto de los creyentes porque tienen un nombrecito y siguen a un hombre, o a dos, o a tres, no sé, los que hay ahí como dirigentes, los soñadores, los diótrefes. Bueno, cuando un hermano está en esas condiciones, no puede ver con claridad y no entiende que ellos son los que salieron de nosotros, se fueron ahora a meter a una restricción, a una reservación de exclusividad, en donde consideran que solo ellos tienen la verdad en el mundo entero y que otros hermanos no pueden acceder a ella, y tienen hasta pues, costumbres y lenguajes específicos. Eso es propio de las sectas. Pero para estar en esa condición se necesita permanecer en tinieblas. Desafortunadamente así está la religión, así está el cristianismo comercial, empresarial, mecánico, metódico, que seguía a base de teorías y de historias aledañas a la vida de la iglesia, historia del mundo. ¿Qué condiciones sociopolíticas y culturales existían cuando se manifestó el Señor Jesucristo? Es que como no pueden fijar la vista en Jesús, Cristo, el autor y consumador de nuestra fe y de nuestra salvación, no la pueden fijar. Entonces se distraen con los detalles alrededor de nuestro amado Señor Jesucristo. Que si el teólogo fulano dijo no sé qué cosa y perengano dijo otra y están en alegata, ¿tú a cuál le vas? ¿Tú de qué escuela eres? Y así, ¿no? Desafortunadamente está así de deplorable el cristianismo. Cuando no tienes un grupo al cual pertenecer, porque no fuimos llamados a pertenecer a ningún grupo, sino que fuimos llamados para entrar en el Señor Jesucristo y Él en nosotros, y ya sucedió eso, y estamos en Él.
Por eso no tenemos división con nadie. No podemos tenerla porque no lo estamos tratando de invitar a nuestras reuniones. No tenemos reuniones. Ni estamos tratando de pelear para quedarnos con sus diezmos, porque el diezmo, para empezar, ya ni se usa en el Nuevo Testamento, es una estafa. Ni estamos pretendiendo sus donativos o sus ofrendas. No es un asunto de dinero lo que nos mueve aquí, ni de dominio sobre otros, sino el amarnos, el edificarnos unos a otros. Por eso nuestro podcast ni pide dinero, ni pedirá jamás. Tenemos ya 53 años desde que el Señor nos convirtió. En este 2026 se cumplen en noviembre 53 años. Y nunca hemos tocado un solo centavo de nadie que, queriendo cooperar para la obra de Dios, nos haya querido dar dinero. Y sí nos han querido dar, pero no lo aceptamos, porque eso corrompe. El dinero y el espíritu son similares. Los dos te unen a algo. El espíritu te une a Dios y el dinero te une a las cosas, pero las cosas no tienen más trascendencia más que lo utilitario aquí. Sí, los apreciamos, son utilitarias, pero no tenemos nuestro corazón puesto ahí. Las necesitamos y las usamos, pero como de segunda intención, no es nuestro motivo de vida, no es nuestro leitmotiv, sino que toda la intención de nosotros es exclusivamente Cristo el Señor. Y casi también, como dijo el apóstol Pablo, y o sea, Cristo crucificado. Yo no quiero saber nada entre vosotros, que me vengan a contar que Chloe y Zoe y fulanita y sultanita están peleados. No. A mí, yo no quiero saber nada entre vosotros, sino a Cristo y a crucificado. Bueno, pues así el apóstol Juan está hablando de que en lugar de andar con todas esas cosas, pues es preferible cumplir por el Espíritu el amor genuino a los hermanos. El amor, entendiendo que no pueden visualizar más allá de sus narices porque están bajo el dominio de algún diótrefes, de algún soñador, de algún dirigente, y que están participando en una secta que se llama fulana y sutana o merengana, cualquier nombrecito que le pongan, es una secta, es un sector, y no pueden ver más allá. Entonces nosotros no nos queda otra más de que amarlos de lejitos nada más, ¿verdad? Y si se pudiera, pues por eso lanzamos este podcast, porque no va a faltar quien ya esté a punto, harto de vivir una irrealidad religiosa ahí en su grupo, pero no haya que hacer porque se culpabiliza, y si me salgo de aquí me voy a salir de la iglesia. Todo ese tipo de conceptos tienen. Y luego los de a dónde me voy a ir a reunir, pues todavía tienen la idea de que a fuerza se tienen que ir a reunir a algún lado. ¿A dónde voy a ir? Así que pues estamos en el Evangelio, bueno, ahora las cartas de Juan, para continuar con el apóstol. Ahora acá en las cartas ya sale a relucir más el amor. También sale la vida, pero está más en el amor. Adelante, fraterna. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis, y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo también tiene al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Os he escrito esto sobre los que os engañan,
Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera, y no es mentira. Ahí está, la unción misma nos enseña todas las cosas, pero no nos las enseña de manera cognitiva, así intelectual, mental. No, la unción misma, es decir, nos revela interiormente, no con datos así, palabras específicas, sino con una convicción. Nos da una conciencia muy fuerte de la realidad en Dios, en Cristo. Aquí Juan ya empieza a batallar, como todos los hermanos del primer siglo, los apóstoles y otros hermanos batallaron mucho contra el sistema de clérigos y laicos, ya se les estaban ingresando. Y finalmente se ingresaron, están hasta la fecha, ya es un sistema, ¿no? Pero en aquellos entonces empezaba. Son las primeras de cambio de que están combatiéndolos. Adelante, fraterna. Y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Amén. Sigue el capítulo 3. Sí. Primera de Juan, capítulo 3. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. ¿Cuál amor nos ha dado el Padre? O sea, somos privilegiados. ¿Cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios? Y no nomás llamados, sino para hacerlo. O sea, somos llamados hijos de Dios porque lo somos. Ese es un amor inmenso del Padre, de gusanos terrenales, terrestres, espantosos. Nos convirtió en hijos de Dios, nada más ni nada menos. Aquí no nos hace mucha mella esa declaración de ser hijos de Dios, porque la religión nos ha enseñado que todos somos hijos de Dios, que no. Por decir, todos somos criaturas, creados por Dios, claro, creados sí, hijos no. En aquellos entonces sí se entendía con más fuerza la diferencia entre ser hijo de Dios y ser nada más una criatura de Dios. Y ahora tenemos que recalcarla. Ser hijo de Dios es que haya ingresado en nosotros su espíritu de vida y nos haya engendrado con su espíritu de vida, con su gene divino nos engendró. Por eso somos sus hijos. Nos hizo a la imagen de su Hijo Jesucristo para que Él fuera el primogénito entre muchos hermanos. Qué calidad de hijos de Dios somos, que somos hermanos del Señor Jesucristo. Y si hijos, también herederos. Bueno, ¿cuál amor nos ha dado? ¿De qué dimensión, de qué enormidad es el amor de Dios para nosotros, que ahora somos hijos, engendrados pues de Dios? Adelante, fraterna. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifiesta, seremos semejantes a Él. Amén. Porque le veremos tal como Él es. Sí, o sea, ya lo vamos a ir a ver, ya somos. Nada más que cuando se manifieste ya haya sido quitado el velo de carne, este cuerpo en el que estamos, pues vamos, mira, somos igualitos a Él, somos semejantes a Él. Ya éramos, ya lo somos desde ahorita, nada más no lo podemos ver porque estamos atorados, atrapados en este cuerpo de la humillación nuestra, como le llama Pablo, debiendo haber sido nosotros seres con toda la potencialidad antes de la caída de Adán, pues teníamos todas las potencias también, pero ¡pum!, se apagó todo eso, y ahora quedamos aquí ridículamente como pequeños personajes aquí, que a la vez se creen tan importantes, ¿no? Es que fulanito de tal, que es un científico de que no sé qué tanta cosa, la gente se gloria, se solaza, se le tuerce la boca en mencionar a Mengano y a Sutano como si fueran grandes luminarias, y no lo son, nadie lo somos. Digo, ya los que conocemos a Dios, pues no, eso ni cuenta siquiera, ¿no?
Así que nosotros estamos pues en el verdadero y estamos en la verdad que nos trae la luz y nos revela todas las cosas, y la unción santa nos guía a toda la verdad, a toda la realidad. Adelante. Y todo aquel que tiene esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados. Aquí Juan retorna otra vez, asoma su judaísmo, ya empieza a judaizar otra vez. Es que así se la vivieron los hermanos del primer siglo en esa época de transición. No se podían desprender bien, no acababa de morir lo antiguo y no nacía muy bien en su conciencia lo nuevo. Están ambivalentes. De repente todo es gracia y luego de pronto no, todo es ley. Y luego otra vez todo es gracia, amor. Y luego otra vez la ley. Así va a estar. Porque, bueno, este tiene su propósito para que todos los que no son llamados, los que no están predestinados para esto, no puedan tocar al árbol de la vida. Acuérdense que le puso el Señor, nuestro Dios, una espada revolvente de fuego alrededor del árbol de la vida para que no lo tocaran quienes no estuvieran señalados para vida. Entonces llegan a las escrituras y si no están señalados para vida tropiezan en esto. Dice, es por obras, mira, que hay que esforzarse y ser valientes como Josué. Entonces, como que va ahí en ambivalencia, pero es para que ahí queden atrapados todos los que no son llamados, conocidos de Dios desde antes de la fundación del mundo. Adelante, fraterno. Y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto, ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Amén. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. Amén. Qué claro es aquí, ¿verdad? Hemos pasado de muerte a vida. ¿Cómo lo conocemos? En que amamos a los hermanos. Y amarlos en esas condiciones en donde están atrapados en su religiosidad y en su ceguera espiritual, pues es ahí donde se manifiesta más que se requiere amarlos no para contender sobre opiniones ni nada de eso, sino simplemente amarlos. Son hijos de Dios también, son convertidos, quedaron atrapados en una religioncita, en una sectita, en un grupito, o en un grupote, porque hay veces que son enormes esos grupos. Pero de todas maneras son una miniatura en comparación de los 1,100 millones de católicos que existen y 500 millones de evangélicos. Que sean 10,000 o 100,000 en una secta, pues no pinta, o incluso 5 millones o algo así, pues no pintan realmente, ¿no? Pero están atrapados, ya sea en una secta de 100 personas o de 3,000 o lo que sea, es lo de menos el número. Están atrapados pues y no pueden visualizar más allá de lo que les diga su pastor. Cualquier cosa que les diga de la escritura, rápido levantan las defensas mentales
las fortalezas mentales como los muros de Jericó, para no aceptar absolutamente nada que no provenga de su pastor. No, nada que, sí, que no provenga de su pastor, de su dirigente, llámesele como se le llame. Aquí no tenemos pastores. Ah, no, entonces ¿qué tienen? Ancianos. Oh, pues es lo mismo, pues. O reverendos, o no sé, algún titulito así absurdo que se dan los soñadores. Mientras más avanzan en su ego, más les gusta ir adquiriendo nuevos títulos de pompa. Bueno, adelante. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Fíjense, es homicida el que aborrece a su hermano porque, como lo dijo el Señor Jesucristo, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, pero cualquiera que le dice menso, fatuo o tonto o algo a su hermano, ya lo mató, es como que ya lo hubiera matado. Entonces aborrecerlo, pues es eso, es homicida, es haberlo matado. En fin, sigamos. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, Ah, no, si van a querer que aparte reparta mi dinero con estos pobretones, son pobres porque quieren, porque no trabajan, les gusta ser pobres. Esas son las excusas, pues, de la gente que por alguna u otra razón heredaron o tienen habilidades para los negocios, para las empresas. Y no, ¿cómo? No, hasta ahí llegamos, hasta ahí llegó el corrido. Yo ya de aquí para adelante ya no. Se me van a exigir que reparta porque tengo caudales de dinero. No, yo no tengo por qué, eso no. Y no nada más con tu hermano, sino entre gente menesterosa también, que nunca va a faltar. El mundo es una injusticia, están acaparados los medios de producción y los modos de producción también, o sea, los salarios y las formas de pago y de todo eso, también están dictadas por los oligarcas. Entonces, en esa injusticia en que vive el mundo, pues es obvio que siempre va a haber pobres, siempre va a haber una masa desprovista de bienes materiales. Como se dice aquí, el problema no es que tengas millones y millones, el problema es cómo conservarlos viendo alrededor tanta miseria en el mundo. Y tú no te inmutas a nada, ni siquiera eres bueno. No, yo no tengo por qué, pues no tienes por qué. Para eso se necesita tener amor. Pero el hombre natural no puede tener amor. Tiene simpatías, pero amor solamente que traiga el Espíritu de Cristo morando en su espíritu. Por eso Pablo decía, el que hurtaba ya no robe más, sino que haga con sus manos lo que es bueno para tener que compartir con el que padece necesidad. O sea, no para andarse haciendo más rico y rico y más rico, sino para tener que compartir con el que padece necesidad. Esa es una muestra de amor práctica. No, ese tipo de cosas prácticas no. Queremos cosas prácticas que cuenten ahí, que un vecino que se quedó atorado en el tráfico y que le dieron un raite y que no, o sea, cosas así tipo serie de televisión o algo así, ¿no? Es lo que le gusta a la gente estar escuchando. No lo práctico de ir a repartir el caudal de dinero que tengo por alguna razón y que no se me va a acabar y que no voy a andar padeciendo yo por andar dando. No, eso no. Ese tipo de cosa práctica no. Entonces es que para eso se necesita tener la conciencia del espíritu muy depurada. Por eso no se ha podido establecer un sistema comunista o socialista en el mundo, porque el hombre es egoísta. Para un sistema así se necesita abatir la enfermedad del egoísmo, la enfermedad de aborrecer a otros, y es hasta muy distante de que se quite. Necesitaría convertirse toda la humanidad, pero no en ese sistema empresarial alemán y gringo, sionista gringo europeo, que es una brutalidad de explotación
para las masas y de extractivismo de la naturaleza. La están depredando, no quieren saber más que ganancias y ganancias y más ganancias. Entonces, acá, para que se pueda depurar una conciencia, necesita primero que ingrese el Espíritu de Dios en esa persona y luego vaya haciendo su labor interna hasta convertirla en el modelo que está enseñando aquí Juan. Adelante. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad, y aseguramos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y cualquiera cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos, y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo, y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios, y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros, porque el Espíritu que nos ha dado, por el Espíritu que nos ha dado. Sí. ¿Ya? ¿Se acabó el capítulo? Se acabó el capítulo. Muy bien. Vamos a dejar nuestro podcast ahorita aquí para continuarlo después de la misma carta, en lo que queda de las 3 cartas de Juan. Gracias por su atención y espero que haya sido de edificación para todos.